Lección 7, 5, 4, 3, 2. Claves para la unidad familiar. El versículo de memoria se encuentra en San Juan 17, 21 y dice: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La vida familiar representa diferentes etapas de la vida para diferentes personas. Para la madre y el padre, la llegada de los hijos a su vida representa un cambio importante que durará toda la vida. Luego, también los hijos atraviesan diferentes etapas hasta que se van de la casa y quizá tengan sus propios hijos. Sin embargo, como padres o como hijos de una familia, todos luchamos con lo mismo: nuestra naturaleza pecaminosa y caída, que puede hacer que la unidad de la vida familiar sea muy desafiante. Sí, en el cuerpo de Jesucristo en la cruz, toda la humanidad se ha reconciliado con Dios y con los demás. Pero en un nivel práctico y diario debemos apropiarnos de la gracia de Cristo, el único que puede hacer que la unidad familiar sea una experiencia de vida para todos los que la buscan con fe. Debe ser una experiencia diaria en nuestra vida. Afortunadamente, mediante la gracia de Cristo, esto es posible. Cristo, el centro. La cruz de Cristo elimina las barreras que separan a la gente entre sí. Las paredes separaban a los fieles en el templo judío, los hombres de las mujeres y los judíos de los gentiles. Al describir la unidad de judíos y gentiles en Cristo, Pablo utilizó un lenguaje que también se aplica a otras divisiones entre naciones, grupos de personas, estratos sociales o género. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. Esta es una buena noticia que ayuda a las parejas a saber realmente lo que es la unidad de una sola carne en el matrimonio. Además, por la fe en Cristo, las familias divididas pueden reconciliarse. Una cosa es citar textos bíblicos sobre la unidad en Cristo y otra completamente diferente es experimentarla de verdad. A partir del bautismo, el ser humano inicia una serie de cambios en su vida que lo llevan a decir: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos uno del otro, dice el hogar cristiano. Entre padre e hijo, esposo y esposa, Cristo es el mediador, ya sea que lo reconozcan como tal o no. No podemos establecer un contacto directo fuera de nosotros, salvo a través de Él, de su palabra y de seguirlo a Él. Llegar a ser uno mediante su amor. Que el Señor nos haga crecer para que nos amemos más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes, dice 1 Tesalonicenses 3:12. Jesús oró a su Padre para que sus seguidores sean uno, así como nosotros somos uno, según registra Juan 17:22. En esta oración, Jesús tenía en mente la unidad entre sus seguidores. Experimentar el amor ágape es fundamental para esta unidad. Ágape es la palabra bíblica que se utiliza en esta oración y en muchos otros lugares del Nuevo Testamento para el amor de Dios. Ese amor es la naturaleza misma de Dios e identifica a sus seguidores.
el amor de Dios no es innato en el corazón humano pecaminoso. Llega a la vida cuando Jesús mora en el creyente mediante su Espíritu. Que os améis unos a otros como yo os he amado, dice Juan 15:12. El discípulo Juan, quien escribió estas palabras anteriormente, no era digno de ser amado. Era orgulloso, con ansias de poder, crítico y temperamental. Más adelante en su vida recordó que Jesús continuó amándolo a pesar de estos rasgos. El amor de Jesús fue cambiando a Juan poco a poco y esto le permitió amar a los demás en la unidad cristiana. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Y también escribió, y si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos los unos a los otros. El egoísmo, el destructor de la familia. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades, dice Elena de White. Como seres humanos, nuestra naturaleza se ha corrompido por el pecado, y tal vez el mejor ejemplo de esa corrupción sea la maldición del egoísmo. Parece ser que nacemos egoístas. Podemos observar esta realidad en los niños, cuya naturaleza básica los induce a querer todo para sí. Cuando alcanzamos la edad adulta, este rasgo puede manifestarse de maneras bastante terribles, especialmente en el hogar. Por supuesto, Jesús vino a cambiar esto. Su palabra nos promete que a través de Él no tenemos por qué dejarnos dominar por este rasgo de carácter destructivo. Toda su vida es un ejemplo perfecto de lo que significa vivir sin egoísmo, en la medida en que emulemos su vida. Venceremos la tendencia a vivir solo para nosotros mismos. Según Elena de White, como ya vimos, si el orgullo y el egoísmo se dejaran de lado, se podrían resolver muchos problemas muy rápidamente, mucho antes de que se agudicen y fermenten y con el tiempo se conviertan en algo desagradable. Todos los miembros de la familia, especialmente los padres, deben corregir este pecado al pie de la cruz, que es el mejor ejemplo de abnegación en todo el universo. Incluso si eso significa acudir constantemente a la cruz y arrodillarse en oración con fe, lágrimas y sumisión. Pasemos tiempo al pie de la cruz luchando contra el egoísmo que se presenta en nuestra vida y comenzaremos a tener buenos frutos. La sumisión. Pablo nos dice con respecto a la humildad y el servicio, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esta actitud contribuye a la unidad de la iglesia y de la familia en el hogar. La palabra someterse significa ubicarse humildemente ante otra persona sobre la base de una decisión voluntaria. Este principio único comenzó con Cristo y caracteriza a quienes están llenos de su Espíritu. La reverencia a Cristo es lo que motiva a las personas a someterse de esta manera. La reciprocidad en la entrega personal fue y será una enseñanza cristiana revolucionaria acerca de las relaciones sociales. Da vida a la realidad espiritual de que todos somos uno en Cristo sin excepciones. Un principio hogareño. El campo de pruebas de la sumisión cristiana es el hogar. Si este principio es efectivo allí, marcará una gran diferencia en la iglesia. Pablo pasa inmediatamente de la introducción del principio de sumisión a analizar su aplicación en la familia. En Efesios 5:22 al 6:9 se habla de la sumisión entre los cónyuges. Así como la iglesia está sujeta a Cristo,
Las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Y por su parte, los hombres deben amar a sus esposas como a sus mismos cuerpos. De esta forma, se fortalecen las relaciones en el hogar. Vivir el amor que prometimos. En última instancia, la cohesión y la unidad de la familia dependen del compromiso de sus miembros, comenzando por el pacto de los cónyuges de preocuparse el uno por el otro. Lamentablemente, la historia bíblica está plagada de ejemplos de promesas incumplidas, de confianzas traicionadas y de falta de compromiso, cuando no debería haber sido así. Las Escrituras también tienen ejemplos conmovedores de personas comunes que con la ayuda de Dios asumieron un compromiso con sus familias, con sus amigos y cumplieron sus promesas. La Biblia nos menciona casos muy específicos en que el amor de Dios fortaleció la unidad familiar. Entre ellos podemos destacar cómo cuando Moisés fue puesto en la arquilla y depositada en las aguas del río, su hermana siempre estuvo vigilante hasta que la hija de Faraón lo encontró. Otro caso es la relación entre Noemí y su nuera Ruth, quien la siguió hasta su tierra y se convirtió en parte del pueblo de Dios, haciendo un pacto de vida con ella. Otro ejemplo interesante es la relación entre Oseas y Gomer, como esposos, quienes procrearon varios hijos y a quienes Dios, después de un tiempo, reconoció como hijos del Dios viviente. Cuando nos comprometemos con otras personas, como en el caso del matrimonio o en la decisión de tener o adoptar un hijo, debe haber una entrega voluntaria de nuestra parte para tomar una decisión diferente en el futuro, una entrega del control sobre un segmento importante de nuestra vida. Las leyes pueden refrenar un comportamiento negativo, pero el matrimonio y las relaciones familiares necesitan su amor en su seno para poder prosperar. Una buena relación con Jesús debe ayudarnos a establecer una excelente relación con nuestro cónyuge, nuestros hijos y las demás personas. Para estudiar y meditar, Elena de White dice en El hogar cristiano, la primera obra de los cristianos consiste en estar unidos en la familia. Cuanto más estrechamente están unidos los miembros de una familia en lo que tienen que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influencia que estos tengan fuera del hogar, el padre, la madre, los hijos y las hijas. El secreto de la unidad familiar, lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia, es la separación de Cristo. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estriba en la diplomacia, ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades, aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. Que Dios bendiga su palabra esta semana.